Muy buenos días, amados hermanos en Cristo Jesús. Cada vez que abrimos la palabra de Dios y meditamos en ella, encontramos frescura en su mensaje y descubrimos palabras de exhortación, consuelo y de ánimo. Quiero leer una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el primer libro de Reyes. En el capítulo 19 solamente leeré 4 versículos, los primeros 4 versículos del capítulo 19 del primer libro de Reyes. Dice la palabra de Dios: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Y entonces envió a Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses, y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Señor, bendito sea tu nombre el día de hoy. Queremos que tu palabra, Señor, caiga en tierra fértil en nuestros corazones para que traiga fruto. Tu nombre sea bendecido, sea glorificado. Amén. Con motivo de lo que estamos pasando desde hace 2 meses, desde marzo, todo el mes de abril, todavía lo que queda por venir, una jovencita me preguntaba, más bien me decía que por qué nosotros los pastores no teníamos miedo a las situaciones. Y yo le respondía a esta jovencita: somos humanos, redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y estamos expuestos a pasiones que hay que dominar. Realmente sí llegamos a sentir miedo, sí llegamos a sentir tristeza, enojo y otro tipo de sentimientos no deseables. El problema es cuando nos quedamos estancados en un sentimiento de esos. Vale decir que muchas de las travesías que llevamos los pastores las salimos adelante siempre a través de la palabra de Dios. Por eso creo que el salmista decía: bienaventurado el varón, que en la ley de Dios está su delicia y en esa ley medita de día y de noche. El salmista decía: en esa meditación siempre será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Los pastores no somos superhéroes, estamos expuestos a enfermedades, estamos expuestos a depresiones, estamos expuestos a decaimientos. Hay algunos libros, especialmente libros que van dirigidos a niños, para la escuela infantil, para la escuela dominical o para la escuela de formación cristiana, en donde tratan algunos personajes de la palabra de Dios como los héroes de la Biblia, por los grandes portentos y hechos que en su persona Dios hizo. Y Elías es uno de ellos, un personaje que frecuentemente se le trata como un héroe de la Biblia. Su obra, la obra de Elías, está relacionada con Acab, el rey de Israel, quien tomó como mujer a la hija de un sacerdote de Astarot, más o menos 800 años antes de Jesucristo. El primer libro de Reyes, en el capítulo 16, resume la obra de Acab, rey de Israel. Hizo lo malo delante de Dios más que todos los otros reyes. Dice, y también dice que fue ligera cosa para él andar en los pecados. Andaba en la idolatría. Se casó con Jezabel, hija de un sacerdote, e hizo altar a Baal, hizo imagen de acera y generó la idolatría en todo el pueblo de Israel. Ese era el escenario en el cual se desarrollaría la obra de Elías, el escenario para el cual había sido llamado para convertir el corazón del pueblo de Israel nuevamente hacia Dios.
En este escenario hay grandes cosas que suceden alrededor de la vida de Elías. Por ejemplo, predice a Acab la sequía y fue alimentado en el arroyo de Querit por unos cuervos. Extraordinario. Fue alimentado por la viuda de Sarepta cuando ésta ya no tenía alimento, y se realizó un gran milagro en la vida de la viuda de Sarepta. La harina y el aceite no escaseó en su casa. Se enfrenta con Acab y 450 profetas de Baal. Retó al pueblo de Israel y les dijo: si Jehová es Dios, síganle a él, y si Baal es Dios, pues entonces síganlo a él. Retó a los profetas de Baal a manifestar el poder de sus dioses contra el poder de Dios, y Dios se manifiesta en el holocausto de Elías. Tomaron a los profetas de Baal y en el arroyo de Sison, ahí Elías mandó degollarlos. Oró por la lluvia después de esta sequía que había azotado esa región, y esta lluvia llegó. Pensaríamos que tal demostración de cosas sobrenaturales y el respeto mostrado al rey Acab, porque Elías siguió respetando al rey Acab, su rey, traería paz a la vida de Elías. Y no nada más traería paz a la vida de Elías, sino tantos milagros, tantos portentos harían convertir nuevamente el corazón de los hombres hacia Dios. Pero todo esto nos trae algunas enseñanzas. Lo que sucedió después de esto nos trae unas enseñanzas maravillosas para dilucidar cómo somos inconstantes los hombres y cómo Dios es constante. Veamos qué enseñanzas nos puede dejar esta historia de Elías. La primera enseñanza: somos hombres normales, inconstantes, pero somos instrumentos de un Dios sobrenatural. De ahí que somos llamados de lo necio, y nos hace útiles. El alfarero nos forma y nos quiere usar como sus instrumentos. El primer libro de Reyes, capítulo 19, los 2 primeros versos, dice la palabra de Dios que Acab dio a Jezabel las nuevas de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Ahí estaba Acab revelándole a la reina Jezabel todo lo que había sucedido. Y entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciéndole: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto a tu persona como la de uno de ellos. Es decir, lo que tú le hiciste a los profetas de Baal, ahora yo te lo haré a ti, Elías. La verdad que la reina Jezabel no tenía por qué mandarle un mensaje a Elías. La reina Jezabel podía haber ordenado que fuera apresado Elías y haber dispuesto de él. Lo que quería la reina de Jezabel era poner en mal a un hombre de Dios y poner en mal al mismo Jehová de los ejércitos. Y en lo que Elías había triunfado anteriormente, con ese valor, sabiendo del poder de Dios y en esa fe y en esa confianza en Dios, ahora estaba fracasando. Lo más fuerte de Elías estaba siendo ahora débil. Así como Moisés, el manso, se equivocó y dijo palabras apresuradas y amargas, así como Abraham falló en su fe, así como Job falló en su paciencia también, ahora el valiente de Elías, que había mandado matar a los profetas de Baal, huye ante la amenaza de una mujer enojada. Somos hombres inconstantes, somos hombres imperfectos. Santiago 5:17 describe a Elías como un hombre que era sujeto a las pasiones semejante a las nuestras. ¿Qué significa esto? Que era un hombre como todos los demás, que estaba expuesto a las tentaciones, un hombre que tenía las mismas tentaciones y riesgos de que cualquier otro hombre. No nos escandalizamos, porque ese poder de Dios que usó en los milagros de Elías también lo usaría para restaurar su vida. No hay superhéroes, hay un Dios sobrenatural y extraordinario que nos escoge para ser instrumentos en sus manos.
los pastores ministros de la palabra, siervos o discípulos del Señor, somos hombres imperfectos que servimos a un Dios perfecto. Y el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 16, verso 9, dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Dios había encargado una misión a Elías, y esta misión aún no estaba completa. Enseñanza número 2. Dios no concede todo lo que pedimos. Jesucristo dijo en el Evangelio según San Juan 3 veces: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, en mi nombre lo haré. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo dice en Juan 15:16, Él os lo dé. En Juan 16:23 dice: de cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Y la palabra de Jesús es perfecta, y la palabra de Jesús es promesa que se cumple. Pero hay una condición para que se cumpla esta promesa. La concesión de las peticiones tiene una regla que el mismo Juan lo menciona en la primera epístola. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esto es lo que ve Dios. Dios está viendo cuál es su voluntad. Dios está viendo si quieres hacer su voluntad, y en tus peticiones va implícita su voluntad. ¿Y por qué hago referencia a estos textos bíblicos? Bueno, porque Elías, después de que huye despavorido, después de que huye con una gran preocupación de las amenazas de aquella mujer, de Jezabel, en una terrible depresión espiritual, clamó y oró al Señor y le dijo: basta ya, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Es decir, Elías ya no quería seguir esa aventura, ya estaba cansado, tenía un estrés supremo, una depresión espiritual grande, y lo que quería era morir. Y él se declaraba pecador, igual como sus padres habían pecado. Era falto, y se estaba mostrando esa debilidad que en un momento dado fue fortaleza, pero estaba cansado, fatigado. El estrés al que estaba sometido provocaba en Elías una depresión tan fuerte que prefería morir. En el siglo XIV, un pastor evangélico que se vio inmerso en la peste bubónica, que mató millones de gentes, peor que lo que está sucediendo el día de hoy. Y en ese tiempo no había la tecnología para estarnos comunicando cómo van, cuál es el avance, y la gente moría. Y el pastor estaba inmerso ahí, y le preguntaron cómo podía vivir un pastor evangélico en medio de esa pandemia. Y él contestó: tengo que cuidarme y hacer lo que haya que hacer para estar sano. Al final, yo sé que Dios me llamará cuando ya no le sea útil en su obra, pues soy su instrumento. A veces no nos explicamos cómo murió Juan el Bautista, pero cumplió la obra, preparó el camino del Señor. A veces no nos explicamos cómo murió Esteban, apedreado, el primer mártir del Nuevo Testamento, pero murió apedreado de una manera dramática. Dios los usó, fueron instrumento en las manos de Dios. Y nosotros estamos para ser prudentes, sensatos, sabiendo que aún con eso el día que Dios nos quiera llamar, Él nos llamará. Finalmente, el pastor evangélico falleció en medio de la peste bubónica, precisamente por causa de que fue adquirida por él. Y aun cuando Elías ya no quería vivir, y aun cuando Elías clamaba a Dios, lloraba a Dios, Dios no le concedió su petición. Por el contrario,
lo conminó a levantarse, le dijo: levántate y come, te queda todavía un largo camino y sigue la misión que aún queda por delante. Qué maravilloso es esto. Es decir, nosotros estamos expuestos a la soberanía de Dios. En medio de todo esto, seamos prudentes, pero también estemos conscientes de que Dios hasta el último día quiere usarnos como un instrumento en sus manos para proclamar su obra. La tercera enseñanza: Dios se manifiesta como Él quiere. La gente está deseosa de ver milagros espectaculares. La gente cree, mucha gente cree, que con los milagros va a haber conversos por montones, que por cada milagro que se vea en nuestros tiempos habrá rodillas dobladas por los milagros que hace nuestro Dios. He sido testigo de grandes milagros. Grandes milagros han sido en mi vida. Dios me sanó de cáncer. Dios ha mostrado su sanidad en muchos de gente que me rodea. Pero los milagros, hermanos, aunque manifiestan la gloria de Dios, no necesariamente convierten. Sí habrá algunos que su corazón sea sensible y que por la misericordia de Dios acepten a Cristo como su Redentor y Salvador y su Señor, pero los milagros no necesariamente convierten el alma. Jesucristo lo decía respecto de Corazín y Betsaida, lugares donde se vieron milagros de nuestro Señor Jesucristo, y Él lo decía: ay Corazín, ay Betsaida, si estos milagros que se hicieron aquí se hubieran visto en Tiro y Sidón, es decir, en lugares paganos, dice, allí ya hubieran habido hombres arrepentidos. Elías en su ida se había ido a refugiar a una cueva y Dios le pregunta: ¿qué haces ahí? Y Elías le dice: tuve un vivo celo por tu obra, todo lo que hice, mira, fue un celo, el celo que me conmueve mis entrañas por cumplir con tu mandamiento. Y Dios le dice: sal y ponte delante de mí. Y mira, cuando Dios le dice a Elías que salga y se ponga delante de él, dice la palabra de Dios en el primer libro de Reyes 19, 11 y 12: un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas. Imagínate el portento sobrenatural, grande, poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero dice, pero Jehová no estaba ahí. Era espectacular ese viento, pero Jehová no estaba ahí. Y tras el viento un terremoto, imagínate, espectacular nuevamente la manifestación de la naturaleza, pero Jehová no estaba en el terremoto, dice la palabra. Y tras el terremoto un fuego consumidor, pero dice la palabra que tampoco estaba ahí Jehová. ¿Dónde estaba pues Jehová? Bueno, sabemos de antemano que en su omnipresencia Él está en todos lados. Pero lo que nos revela la palabra de Dios es que no nada más en los eventos espectaculares Dios está. ¿Dónde estaba Dios, hermano, cuando dos creyentes están enfermos y el uno sana y el otro no? ¿Estaría con los dos? Claro que sí, estaría ahí. Ahí estaba Dios. Y Dios estaba, le revela en esta palabra, que estaba en un silbo apacible, en un silbo delicado. Porque lo que convierte al alma es la palabra de Dios. Dios puede manifestarse de manera espectacular, pero a veces te habla al oído con su palabra. Y en la quietud de tu alma está hablándote. Y ahí está Dios, no en las manifestaciones espectaculares, sino en la convivencia apacible con Él. Y la cuarta y última enseñanza es que Dios restaura
Dios cuando le dijo, ven, come, levántate, ten ánimo, te queda un largo camino todavía en la misión que has de atender, que te he dado. Y en los versos 15 y 16 del primer libro de Reyes, capítulo 19, dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Qué maravilloso es Dios. Le revelaba todo el plan que tenía con él y todo lo que todavía tenía que hacer. Estaba restaurando su vida, lo estaba levantando después de aquella depresión, después de aquella huida, después de andar corriendo, después de haberse alejado por el desierto, después de haberse escondido en la cueva. Dios se revela y le dice, todavía tengo cosas para ti, todavía has de cumplir la misión. Me servirás, serás mi instrumento hasta que yo te lo diga. Y mira, si Elías clamaba porque Dios le quitará la vida, qué maravilloso es esto. Dios, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Elías no murió, sino que fue traspasado, dice que en un torbellino, en un carruaje, Elías se fue. En tiempos de crisis, seamos prudentes, seamos cuidadosos, no nos escandalicemos cuando hay algún temor en nuestro corazón, pero volvamos nuestra vista hacia la palabra de Dios y lo que Dios quiere, y encontraremos ánimo, encontraremos consuelo y encontraremos la vitamina espiritual para levantarnos y seguir adelante. Entendamos que somos instrumentos en las manos de Dios para cumplir un propósito de Dios en su plan. Tú eres importante en el plan que Dios tiene para ti. Ahora levántate, camina, porque todavía te queda un largo camino. El Señor te bendiga, el Señor nos bendiga. Iglesia Manuel, ánimo, vamos a levantarnos, vamos a ser mejores hombres, mejores mujeres, mejores hermanos. Todavía nos queda un largo camino. Que el Espíritu de Dios toque tu corazón. Oramos. Padre, bendito sea tu nombre, porque sabemos que a nuestras caídas tú nos restauras, Señor. Nos levantas, nos das de tu ánimo, Señor, y nos enseñas, Padre, cómo podemos servirte. Tu nombre sea glorificado en Cristo Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Amén.